Las leyendas urbanas son historias que se transmiten de generación en generación, alimentando el misterio y la duda. Susurros en la oscuridad, historias contadas a la luz de una fogata, forman parte del folclore popular y capturan nuestra imaginación. En este viaje exploraremos las 10 leyendas urbanas más populares del mundo, descubriendo sus orígenes y las razones por las que siguen resonando en la cultura popular. Número 1. Teresa Fidalgo, la niña de la curva. El origen de esta misteriosa leyenda se remonta a 1983, cuando Teresa Fidalgo tuvo un fatídico accidente en la carretera de Sintra, Portugal. Según los registros, Teresa circulaba bajo los efectos del alcohol el día antes de su boda, cuando perdió el control de su vehículo en una peligrosa curva. Este trágico incidente se convirtió en el punto de partida de una narrativa que perdura en el tiempo, dando lugar a una figura cuya presencia parece trascender los límites de la realidad. Teresa era descrita como una joven de gran belleza y encanto, cuyo futuro prometía una vida llena de promesas y felicidad. Sin embargo, su destino dio un giro inesperado en aquella fatídica noche. Su trágico final en la solitaria curva de Sintra ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. A lo largo de los años, numerosos testimonios han hablado de encuentros perturbadores con la enigmática Teresa Fidalgo. Conductores nocturnos aseguran haber vislumbrado una figura vestida de blanco en la peligrosa curva donde ocurrió el accidente. Al acercarse, la misteriosa presencia se desvanece, dejando una sensación de inquietud y asombro en su estela. Estos relatos aportan una dimensión aún más misteriosa a la leyenda, sugiriendo que el espíritu de Teresa podría estar en búsqueda de algo, o tal vez intentando comunicar un mensaje del más allá. La naturaleza efímera de estos encuentros alimenta el aura de enigma que rodea a la chica de la curva. Número 2. El hombre del saco. La leyenda del hombre del saco, ese ser terrorífico que se lleva a los niños desobedientes, tiene un origen complejo que mezcla la realidad con el folclore. No existe un único punto de partida, sino que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo con diferentes elementos. En España, el caso de Francisco Leona Romero, apodado el Sacamantecas, en 1910, alimentó la leyenda. Se le acusaba de matar niños para extraerles la grasa con fines curativos. A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de secuestros y asesinatos de niños. Algunos de estos personajes se han asociado con la figura del hombre del saco. En diferentes culturas, existen figuras que acechan a los niños, como el coco en España o Baba Yaga en la cultura eslava. Desde el siglo XVII, existen historias y juegos que incluyen un personaje que captura a niños traviesos. Número 3. La Llorona. Se dice que hay una mujer fantasma deambulando de aquí para allá, le llaman la Llorona. Quienes la han visto, cuentan que viste con un vestido de muchos colores que le tapa todo su cuerpo hasta los pies descalzos. Esta mujer tiene el cabello muy largo en una mezcla de colores negro, plateado y dorado. En su cabeza se paran grillos, luciérnagas y mariposas. Causa mucha impresión, miedo y espanto ver a la Llorona, pues su cara es como la de una calavera. La Llorona tiene las manos muy grandes, y en ellas carga un bebé muerto, su hijo, por quien llora todo el tiempo desconsoladamente. La gente comenta que fue ella misma quien lo mató y por eso su llanto interminable y el arrepentimiento que lleva. Esta mujer ataca solo a las parteras, médicos y enfermeras que ayudan a las mujeres embarazadas a acabar con la vida de sus bebés antes de nacer. También ataca a los hombres que dejan embarazadas a mujeres jóvenes solteras que luego las abandonan cuando nace su bebé. Cuando la Llorona habla, solo pide que se respete la vida, sobre todo la de los que están por nacer. Versiones de cómo surgió la historia de la Llorona. Una hace alusión a los mitos de la época prehispánica, de la cultura maya o de la cultura azteca. Estas se refieren a cómo fue que ella vendió al pueblo con los españoles y por ello grita desesperada lamentando la muerte de todos ellos. Otra versión viene de los registros de Fray Bernardino de Sahagún, evangelizador que durante la conquista española recopiló la historia de los 8 presagios que el pueblo mexica, haciendo referencia a este personaje popular. Sin embargo, no hay mayor información. Otra de las versiones asegura que una mujer mexica estaba casada con un soldado español, el cual la abandonó con todo y sus hijos. Ella, en venganza y tristeza, prefirió asesinar a los pequeños y por ello vaga buscándolos y sufriendo por lo que, desafortunadamente, hizo. Número 4. Bloody Mary. Es una de las historias más aterradoras que se cuentan en Halloween. Bloody Mary, Verónica o María Sangrienta. Son 3 nombres diferentes de llamar a la protagonista de la leyenda del espejo. Verónica es una adolescente que murió y su cuerpo ha quedado atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Algunas versiones la consideran la hija de Satanás. Ella aparece tras ser invocada con algún rito, según las diferentes versiones de la leyenda. No obstante,
En todas ellas coincide que su nombre ha de ser pronunciado 3 veces frente al espejo para que aparezca. Sobre el origen de esta leyenda, existen 2 versiones diferentes. En una de las historias, Bloody Mary era una joven de 15 años de lo más presumida, sobre todo, con su cabello, el cual cepillaba todas las noches 100 veces. Un día, un hombre se escondió en el armario de la adolescente para gastarle una broma mientras ella se peinaba el pelo. Cuando estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para que no gritara mientras le cortaba todo el pelo. Mary no soportaba verse al espejo sin su cabello y se sentía fea, por lo que terminó suicidándose. Por eso, la leyenda dice que si enciendes 3 velas frente a un espejo, te cepillas el pelo 100 veces y repites 3 veces el nombre de Bloody Mary o Verónica, ella aparecerá. La otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y tras pasar varios días en coma, fue enterrada en el jardín de su casa por su padre. La madre de Mary no quería despegarse de la tumba de su hija, por lo que el padre de Mary le inyectó morfina para que no se fuera a morir de frío, y antes de irse a dormir, amarró en la mano de su hija un hilo y al otro extremo una campana. Al día siguiente, cuando el padre de Mary despertó, encontró la campana tirada en el suelo, por lo que corrió a abrir la tumba de su hija. Las manos de Mary estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas. El padre de Mary, desconsolado, se fijó que el ataúd tenía rasguños, que las uñas de su hija estaban incrustadas en él. Esta leyenda dice que, si enciendes 3 velas frente a un espejo y dices 3 veces Bloody Mary mientras das 3 vueltas, es probable que ésta aparezca. Número 5. Los cocodrilos en las alcantarillas. Dice la leyenda que a finales de los años 20, un niño neoyorquino cansado de su mascota decidió arrojarla por el retrete y tirar de la cadena. Años más tarde, al trabajar limpiando las alcantarillas de Nueva York se reencontraría con ella, siendo ahora un gigantesco caimán con sed de venganza. ¿Quién no creería la remota posibilidad de que esta terrorífica historia fuera cierta? Hoy en día, entre todo lo hemos visto en la gran pantalla y las noticias chifladas que nos llegan de Estados Unidos, podemos esperar prácticamente de todo. Según dicen algunos neoyorquinos, preocupados por los rumores, sus alcantarillas están infestadas de caimanes sin dueño que se alimentan de todo lo que se encuentran a su paso, sea basura o ratas. De hecho, el diario The New York Times informa de que es común que el ayuntamiento reciba cartas respecto a la existencia de estos animales bajo el suelo de la gran ciudad. Número 6. La llamada del más allá. La leyenda de la llamada del más allá, también conocida como la llamada de la muerte, es una historia que circula principalmente en Latinoamérica y España. La trama central gira en torno a una persona que recibe una llamada telefónica de un número desconocido o de alguien que ya ha fallecido. El origen exacto de la leyenda es desconocido, pero se cree que se remonta a principios del siglo XX, con la popularización del teléfono. La leyenda ha resurgido en la era digital, con historias que se comparten en Internet y redes sociales. El impacto de la leyenda varía de persona a persona. Algunos la consideran una simple historia de terror, mientras que otros la interpretan como una señal de advertencia o un contacto con el más allá. La leyenda ha inspirado películas, series de televisión, libros y canciones, consolidándose como un elemento cultural popular. Número 7. Los suicidios de Pokémon. La leyenda urbana de Pokémon y Pueblo Lavanda gira en torno a una conexión entre la música del pueblo y un aumento de suicidios en niños japoneses en 1996. Año del lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón. Afirma que la música de Pueblo Lavanda contenía frecuencias binaurales que solo los niños podían escuchar y que les inducían a la tristeza, la depresión e incluso al suicidio. Se habla de 104 niños entre 7 y 12 años que se suicidaron tras jugar a Pokémon y escuchar la música de Pueblo Lavanda. La leyenda describe la música como extraña, melancólica y con tonos agudos que solo los niños podían oír. Número 8. El experimento ruso del sueño. En 1940, unos científicos soviéticos encerraron a 5 presos políticos en una habitación con micrófonos para realizar un experimento. Los 5 hombres se mantuvieron despiertos gracias a un gas y no pudieron dormir. Durante los primeros 5 días, los prisioneros se cuentan sus vidas con todo lujo de detalles, pero no ocurre nada especial. Sin embargo, a partir del 6.º día, el silencio fue total, salvo algunos murmullos de vez en cuando, que indicaban que los sujetos seguían vivos. Al cabo de 10 días, los científicos quisieron ver qué pasaba y abrieron la puerta. Allí se encontraron con un espectáculo horrible. Los prisioneros se habían autilado y alimentado con su propia carne. Se llamó a los soldados para que llevaran a los hombres al hospital, pero los prisioneros entraron en cólera e incluso mataron a varios soldados con una fuerza sobrehumana.
2 de ellos fueron fusilados y los otros llevados al hospital mientras pedían el gas que los mantenía despiertos. Allí, un médico ruso, sin saber a qué se enfrentaba, preguntó a uno de los prisioneros quién era. Y el hombre, con una sonrisa demacrada, contestó: somos tú. Somos la locura que hay en ti que silencias cuando te vas a dormir, donde no podemos seguirte. Pese a que muchos creen que este experimento sucedió de verdad, no hay nada de cierto en ello. Esta leyenda nació en foros de Internet sobre el año 2010. Es lo que se conoce como una creepypasta, historias de terror o miedo creadas por los propios usuarios que se viralizan a través de Internet, como las cadenas de correos o los chistes. Número 9. La sonrisa del payaso. Un clásico en los colegios mayores de Madrid que poco a poco se fue propagando por otros ambientes universitarios españoles. La historia cuenta que una chica joven esperaba el autobús nocturno en una parada del bus en la zona de Metropolitano, el núcleo más importante de colegios mayores de la capital. El lugar se caracteriza por estar rodeado de parques del campus universitario, que en conjunción con los edificios de las facultades vacías y la noche, era sin duda un escenario digno de una peli de terror. Mientras la chica esperaba a su autobús, por la zona llegaron un grupo de chicos de aspecto neonazi que comenzaron a molestarla. La situación acabó con ellos dibujándola, la llamada sonrisa del payaso en la cara para que no pudiera gritar, porque su macabra intención era violarla. La dicho sonrisa no es más que un corte a cada lado de la comisura de los labios que evita que la víctima pueda gritar para evitar desgarrarse aún más. Número 10. El jinete sin cabeza. La leyenda del jinete sin cabeza está presente en diversas culturas con diferentes nombres y detalles, pero la versión más conocida se originó en Sleepy Hollow, un pueblo ficticio del estado de Nueva York, y fue popularizada por el escritor Washington Irving en su cuento La leyenda de Sleepy Hollow, publicado en 1820. En el cuento, el jinete sin cabeza es el fantasma de un mercenario hessiano decapitado durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Se dice que vaga por los bosques de Sleepy Hollow buscando su cabeza perdida y llevando consigo una calabaza que la sustituye. En otras versiones, el jinete puede ser un terrateniente cruel, un bandido o incluso un jefe indio. La razón por la que perdió su cabeza también varía, puede ser por un accidente, una batalla, un castigo divino o incluso por un sacrificio ritual. La leyenda del jinete sin cabeza es una historia fascinante que ha cautivado la imaginación de personas de todas las edades durante siglos. Su origen puede ser incierto, pero su simbolismo y significado siguen resonando en la actualidad. Las leyendas urbanas, aunque ficticias, nos recuerdan el poder de la narración para cautivar e incluso atemorizar. Son un reflejo de nuestras inquietudes y miedos, y nos invitan a reflexionar sobre la delgada línea entre la realidad y la fantasía. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. ¡Hasta la próxima!